¿Estamos compartiendo ya? Sí, sí, se ve Se ve ya. perfecto. Ya. Bueno, ya estamos en hora, entonces vamos a partir hoy día el Journal Club de hoy y tengo el enorme placer de presentar al doctor Guillermo Bujeo, el profesor titular de aquí de la Departamento de Medicina Intensiva de la Universidad Católica de Chile. El doctor Bujeo va a presentar un trabajo que es una línea de investigación que han seguido, y este es un trabajo de una línea que está avanzando, digamos. Eh, Ahí está el eh, título. Perfecto, eso. Bueno, ese mismo trabajo vamos a revisar entonces, así que doctor Bujeo, muchas gracias por estar hoy día aquí tempranito y le dejo aquí la pantalla Ya, pues. para usted. Muy bien, gracias, Tito. Bueno, este tema tiene que ver con la protección pulmonar, con el daño inducido por la ventilación mecánica y un concepto nuevo que es el poder, la energía que transmite el ventilador sobre los tejidos, sobre el parénquima pulmonar. Entonces, como ustedes saben, esto del daño inducido por la ventilación mecánica es sencillamente la capacidad de una energía mecánica que se aplica en forma excesiva en el pulmón, ya sea presión o volumen, va a producir un daño epitelial, endotelial y un fenómeno inflamatorio finalmente. No es barotrauma, sino que es activación las células epiteliales y endoteliales y eso va destrozando el pulmón y eso es básicamente una alteración de la permeabilidad no cardiogénica, es un distrés inducido en forma mecánica. Y la mejor evidencia que tenemos hasta ahora es este estudio que ya tiene más de 20 años, y es el estudio que compara la ventilación con 6 ml versus 12 ml, que era lo que se utilizaba en los 70, 80, y ya un poco del conocimiento de la anestesia para prevenir la atelectasia, etcétera. Entonces, con 6 ml disminuyó la mortalidad prácticamente en un 25% eh, relativa, y eso es el estándar de ventilación hoy en día. Básicamente ya no utilizamos volúmenes corrientes sobre 10 ml por kilo. Ahora, la secuencia de eventos obviamente tiene que ver con el volumen, con la presión. Mayor volumen es mayor presión, y esto es volumen, presión transpulmonar. La presión transpulmonar es finalmente el estrés que se aplica. Ese es lo más importante ahí. Y eso genera el estrés, que es la de estiramiento del parénquima. Las células ahí se están estirando y van a gritar liberando citoquinas. Eh, pero eso es el ciclo a ciclo. Entonces, hace cerca de 10 años aproximadamente, en una serie de experimentos animales, eh, el grupo del profesor Gattinoni mostró que la frecuencia también podía influir eh, directamente haciendo el daño. Volúmenes que eran demostrados que dañaban si uno lo aplicaba con frecuencias de 6 o 3 veces por minuto, no producía daño. En cambio, volúmenes corrientes que no producían daño, si uno lo empezaba a aumentar a 30, 40, 60, sí producían daño. Entonces, este es el concepto de el poder mecánico, en que están todas las variables que son eh, presión, volumen, pero en función del tiempo. Y esto es la frecuencia respiratoria. Y a poco andar empezaron diversos autores a analizar sus databases y ven que realmente hay una, una relación, esto es del año 2018, previo al COVID, en que se aplica un umbral de 17 joules, en que ahí aumenta la mortalidad. Después vamos a ver lo que significan cuántos son los joules que utilizamos. Probablemente en anestesia rara vez van a lograr 10 joules por minuto. No he hecho el cálculo, pero podríamos hacerlo. Y estos son datos ya en COVID. A la izquierda está el gráfico de driving pressure, que es un poco una representación de la presión transpulmonar, y a la derecha está el mechanical power, y nuevamente con este valor de 17, que se ve que los sobre 17 tienen un poco de mayor mortalidad, pero esto está lejos de ser los umbrales. Entonces, en base a esto, y nosotros quisimos
ser más protectores. Entonces, tratar de tolerar un poco de hipercapnia. Uno habitualmente no le presta mucha atención al CO2, pero sí se pone nervioso cuando tiene CO2 sobre 50. Entonces, eh, nuestra hipótesis fue que el uso de una frecuencia respiratoria más baja, tolerando una hipercapnia moderada, bajo 60, es asociada a menos daño inducido por el ventilador. ¿Y cómo? Medido por la liberación de mediadores proinflamatorios. Básicamente el AUCAN primario era la interleuquina 1, interleuquina 6, comparado a una frecuencia más convencional que son más altas en general para normalizar el CO2. Y este efecto es mediado básicamente, este efecto de protección, por disminuir el poder. Entonces, la idea era generar una diferencia. Y, por Dios, ¿de dónde íbamos a sacar pacientes? La verdad, esto nos lo aprobaron en el año 2019 eh, y se veía complejo. El objetivo principal era comparar eh, el efecto de estas dos frecuencias respiratorias como tolerando hipercapnia moderada sobre la inflamación sistémica, y como te digo, el outcome primario era la interleuquina 6, y esto venía de varios estudios en realidad que han mostrado estas liberaciones de citoquina. Este es uno clásico en que reproduce el estudio de 6 versus 12 ml, pacientes que están con ventilación protectora, y de 6 cambian a 12 ml y rápidamente se produce una elevación de citoquina, y por 6 horas vuelven a la ventilación protectora y vuelven las citoquinas a lo normal, o sea, se expresan en plasma. Así que dijimos, esta es la nuestra. Bueno, objetivos secundarios eran evaluar el efecto sobre la función respiratoria. Ahí están los outcomes secundarios: presión transpulmonar, presencia de autopic que puede aparecer cuando tú tienes frecuencias respiratorias muy altas, el intercambio gaseoso, nivel de energía, espacio muerto. Y teníamos también impedanciómetro para ver la distribución de la ventilación. La función cardíaca era el otro objetivo secundario, y teníamos en algunos pacientes, sobre todo en la segunda parte, después vamos a ver por qué, función cardíaca medida por ecocardiografía y con PAICO. En la ecocardiografía también buscamos cor pulmonar agudo y perfusión sistémica por lactato, etc. ¿Ah? Eso era. Y como te digo, esto era la idea: tener 30 pacientes con distrés en la fase aguda. En la fase aguda nosotros habitualmente, cuando tienen un distrés severo, PAFI bajo 150, nosotros pronamos y bloqueamos, de manera que el setting ideal, el paciente no se va a meter en el ventilador. Pero igual hay años en que no hay influenza, y en eso nos llegó el COVID. Entonces, tristemente nos llegó como anillo al dedo para el estudio, porque ahí llegaron una cantidad de pacientes con fallas respiratorias graves que cumplían todos estos criterios de una PAFI bajo 200, que iban a requerir prono, que iban a requerir bloqueo neuromuscular. Así que ahí comenzamos el estudio. La otra cosa importante destacar era que no sabíamos cómo íbamos a setear la frecuencia respiratoria. eh, Íbamos a hacerlo en volumen control, pero esto requeríamos también, para que se produzca un buen intercambio, tú requieres un tiempo inspiratorio mínimo de 0,7 segundos aproximadamente. Y nosotros nos anclamos en lo último que sale acá, de la frecuencia respiratoria. Esto es lo que se han utilizado en, permiso, que se me pierde el mouse. Eh, en todos los estudios, fíjate, frecuencias respiratorias, en todos los estudios que hacen, evalúan volumen corriente, PIB, prono, etcétera, son bien obsesivos con los volúmenes, con cómo titular el PIB, pero la frecuencia respiratoria, fíjate, 6 a 35 por minuto, y ajustado para un pH súper amplio, entre 7,2 y 7,45, y CO2 entre 35 y 60. Así que
nosotros dijimos, vamos a mantenerlo entre esos niveles. Eso es lo que se recomienda, y eso no es este estudio, sino que son todos los estudios, yo te diría, de los últimos 20, 25 años, que son estudios bastante bien realizados. Eh, entonces empezamos a jugar y finalmente eh, esta era la secuencia, y empezamos a hacer los primeros casos pilotos. Fíjate, la idea, los pacientes se randomizaban a dos secuencias. Una, la que parece la secuencia A, bajamos la frecuencia respiratoria, y en el otro subíamos, y en la secuencia B era alta, baja. Eso para evitar el efecto carryover, en fin, era como bien ordenadito. Controlábamos gases a las 2, 6 y 12 horas, que era cuando terminaba el periodo, y después cambiaba a la otra frecuencia respiratoria. Y aquí a la derecha tú ves ahí el Roque, el pelado que está en primera fila, ahí está con el computador grabando las señales de presiones transpulmonares, y al fondo está David Carpio con el impedanciómetro en un paciente clásico que tuvimos. Eh, el problema era esto: cómo manejar el CO2, cómo íbamos a titular la frecuencia respiratoria. Empezamos a buscar, y la verdad, hay una relación directa, por supuesto. Nosotros no íbamos a modificar en este periodo ni el espacio muerto, variando el PIB, el espacio muerto lo minimizamos, sacábamos los capnógrafos habitualmente, y tampoco modificamos la producción de CO2. Entonces, todo esto era el volumen minuto, pero la verdad es que hay poca información, y logramos encontrar un paper por ahí por el año 50, y este otro que dice que hay una relación relativamente inversa entre volumen minuto y CO2, mayor volumen minuto, menor de CO2, y esta relación más o menos se mantiene. La empezamos a corregir y llegamos eh, un poco a algo muy similar, y después terminamos con una fórmula, en fin, que estamos ahora probando en, en otros pacientes, pero esta es más o menos la fórmula, que tiene algunas pequeñas desviaciones. ¿Ah? Eh, y funcionó. Y la primera publicación que hicimos, que es un estudio de factibilidad, un feasibility. Y fíjate, este era un poco el nomograma. Esto hay que sentarse, hay que dedicarle unos 5 o 10 minutos para entender un poco. Ustedes ven aquí los pasos. Nosotros ubicamos en la columna de arriba eh, la frecuencia respiratoria con que estaba el paciente. Después ubicamos el pH o el CO2. A la izquierda está el pH, a la derecha el CO2. ¿Qué queríamos? Pudiera ser una meta de pH o pudiera ser una meta de CO2. Habitualmente nosotros mirábamos ambas, aunque inicialmente era el CO2, pero algunos pacientes pudieran tener acidosis metabólica, pero en general las acidosis metabólicas graves o pacientes que tuvieran con falla renal quedaban excluidos. No presenté los criterios de exclusión, pero esa era una de las grandes, en pacientes que llegaban con pulmones muy graves, con hipercapnias muy severas de base, o con acidosis metabólicas por disfunción renal, que llegaban algunos de estos pacientes. Eso obviamente no se podía incluir, porque no podíamos hacer estos cambios de frecuencia. Y al final definíamos en el último paso los límites que teníamos para jugar. Entonces, ahí en el ejemplo que tenemos con pH, tú tienes para jugar entre 18 y 30 por minuto. Con 18 logras pH 7,2, y con o 7,25, y con 30 logras pH de 7,45. Entonces era un paciente que uno podía jugar bastante bien con la frecuencia, y se logró hacer en todos los pacientes. Funcionaba, pero mágicamente, esta fórmula. Así que esto fue lo que obtuvimos, digamos, que se podía hacer este estudio. Podíamos bajar la frecuencia mientras manteníamos los pH y el CO2 dentro de los valores que yo les presenté previamente, y así disminuir el volumen minuto y el mechanical power. Con esto bajamos el volumen minuto
es más de un 30%, y el Mechanical Power 36%. O sea, es una disminución, una ventilación ultra protectora realmente. Pese a que no bajamos el volumen, sí logramos bajar la frecuencia. Pero la pregunta era si esto tenía algún impacto en el Billy, y en eso estábamos esperando las citoquinas. Y esto fue lo que se presentó el año pasado, en octubre, en París. Ustedes ven ahí arriba a Felipe Damiani presentando ahí nuestras nuevas formas de presentación, eh, con una pequeño PPT, abajo algunas escenas. Teníamos ahí personajes famosos como Gattinoni, a la izquierda el profesor Björk, que fue el que desarrolló el Siemens 900 allá en la segunda mitad de los 70, y Catán. Y estos son la primera tabla. Hoy en día, este es el paper que estamos escribiendo, que esperamos enviar luego. Ustedes ven, tenemos ahí la primera columna, el total de pacientes, y las otras dos columnas no tienen mucha importancia, solamente para mostrar que las dos secuencias no tuvieron diferencia. La primera es la secuencia frecuencia alta, frecuencia baja, y la segunda es frecuencia baja, frecuencia alta. Pero lo importante probablemente de estos 32 pacientes es la gravedad. Estos eran pacientes graves. El 80% tenía un distrés severo, o sea, una PAFI bajo 100 al ingreso, de manera que el 80% estuvo en posición prono, bloqueado y en posición prono. Y lo otro interesante es la última cifra, la mortalidad es bajo 20%, o sea, este protocolo es seguro, o sea, estamos haciendo cosas, no estamos jugando aquí, sino que realmente hay un impacto que no es derivado del protocolo, sino que es derivado de nuestro manejo en general, que es bastante razonable. Una mortalidad de 20% en pacientes con distrés severo, realmente es para presentarla en cualquier lugar, ¿ah? Aquí no hay dos grupos, es simplemente un estudio que se trabaja 24 horas midiendo una serie de elementos de mecánica, función cardíaca, pulmonar, etcétera, y anduvo bastante bien. Y esto probablemente es la tabla más importante, la tabla 2, en que vemos primero el setting ventilatorio, después la mecánica, y finalmente la hemodinamia y gasometría. Y en gris tengo unas flechitas. Primero, la frecuencia respiratoria, generamos 10 puntos de diferencia. O sea, con la frecuencia alta, 30 versus 20. La basal con que llegaron estos pacientes era entre 24 y 28, o sea, podíamos subirla y podíamos bajarla, manteniendo el pH y el CO2 dentro de valores aceptables. Y fíjense, el volumen minuto bajó de 12 a 7 litros, una disminución, como les digo, de un 36%. Y más abajo, el power de 25 joules por minuto. ¿Se acuerdan los valores que les comenté de que aumentaba la mortalidad, que era sobre 17? Esto lo logramos con la frecuencia baja, con 16. Y esos eran los valores en que jugaban nuestros pacientes, que tienen, como les digo, un distrés grave. Y eso es lo que se ve en general en los reportes que hemos ido revisando en el tiempo. También estamos escribiendo una revisión sobre este tema. Y ahí figuran entre 20, 25, en pacientes con pulmones sanos, bajan de 20 en general. Eh, y por último, abajo los valores de CO2 y pH. Fíjense ustedes la diferencia, 38 a 55. Y los pH 7,44 con la frecuencia alta y 7,33. O sea, estamos lejos de caer en una acidosis respiratoria grave. Pero lo más interesante es que, por ejemplo, en la mecánica respiratoria no tuvimos cambios en las presiones, no tuvimos atrapamiento de aire, fuimos bien cuidadosos en eso de tratar de no lograr atrapamiento. Por eso, cuando uno tiene frecuencias sobre 34, que no logramos en ningún paciente, uno puede tener atrapamiento, incluso sobre 30, 32, sobre todo si tiene tiempos inspiratorios muy largos. Pero en este caso no hubo atrapamiento,
y eso se refleja en una presión media que no tiene cambios entre los dos periodos. Tampoco encontramos cambios en la frecuencia respiratoria, perdón, en la frecuencia, no, encontramos cambios, perdón, en la frecuencia cardíaca, un poquito más con la frecuencia baja. Esto puede ser explicado por un poquito más de CO2, pero no hay cambios en la presión arterial. Eh, Tuvimos una pequeña mejoría en la oxigenación que no tenemos muy claro. eh, Pueden ser nomás las variaciones de este tipo de estudios y una diferencia muy sutil también en la presión peak, eh, siendo un poquito más alta, pero fíjense, 26, 27, pero como este es un estudio en que uno compara al mismo paciente, eh, dio un poco significativo, pero no hay ningún otro cambio mayor. Aquí vemos cómo los pacientes se hicieron las secuencias. Ustedes ven bastante bonito el gráfico, la frecuencia alta-baja y abajo baja-alta, los valores que logramos en cada uno de los pacientes. Y estos son los valores arriba de presión transpulmonar y abajo los gráficos en que, como ustedes ven, los gráficos son similares. eh, Simplemente se ven más ciclos ventilatorios a la derecha y arriba no hubo ningún cambio en las presiones transpulmonares. Están las presiones transpulmonares inspiratoria, expiratoria y el driving de presión transpulmonar, que es probablemente el motor del Billy, el driving de presión transpulmonar, que es lo mismo de presión driving, pero transpulmonar, que es la que determina finalmente el estiramiento del parénquima, cero diferencia. Y pese a que fuimos más protectores, aquí tenemos arriba las interleuquinas proinflamatorias de interleuquina 6, interleuquina 8, el receptor del factor de necrosis tumoral. Todas esas son citoquinas proinflamatorias. Abajo tenemos, el primero es el SPD, el surfactante, el otro el RAGE, que son estos dos marcadores de daño epitelial, la angiopoietina, que es un marcador de daño endotelial, y algo que hemos trabajado también en el pasado, que es un marcador de la actividad profibrótica, y no observamos ningún cambio, nada, 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 nada. Así que probablemente los pacientes estaban muy protegidos. Entonces, la conclusión que podemos sacar es que disminuir la frecuencia respiratoria y así la ventilación minuto y el poder no induce cambios en los marcadores de daño pulmonar cuando se aplica una estrategia de ventilación protectora. Es el contexto. Probablemente si los ventilamos con 12 ml por kilo, sí vamos a proteger, pero eso absolutamente, éticamente es repudiable. Eh, las preguntas ¿por qué? Tiempo muy pequeño. Yo ahora mirando este estudio ya estoy dudando de ese estudio. Eh, Como tanta maravilla, ¿ah? Cuando uno trabaja con estas señales biológicas, encontrar este tipo cuando la señal va de la mano de la teoría, sí, pero calcado, ya me empieza a hacer sospechar. Pero yo creo que el tiempo que nosotros teníamos era de 12 horas, por lo tanto no creo que haya sido un problema de tiempo muy corto. En cambio, sí creo, estos son ensayos en animales, obviamente, y fíjense, a la izquierda ustedes tienen volumen corriente bajo, aumentan la frecuencia y no pasa nada en términos de daño pulmonar si ustedes tienen un volumen corriente pequeño. En cambio, y a la inversa, la frecuencia respiratoria en el gráfico a la derecha sí es protectora cuando yo uso un volumen corriente elevado. Entonces nosotros probablemente estamos en el escenario de la izquierda. Estamos ofreciendo una ventilación muy protectora. El paciente bloqueado, en prono, volumen corriente bajo, driving pressure baja, PIP titulado de acuerdo a la mejor distensibilidad. Entonces, era una ventilación muy protectora. Y lo otro, este es un dato en que se hace un análisis de una serie de otros estudios previos, en que
Costa es un brasileño que trabaja mucho también en Toronto y analizan unas bases de datos de grandes estudios del pasado y muestra que, y reaplica la fórmula del mechanical power y muestra que el driving pressure, vale decir, el volumen corriente o la presión transpulmonar, es mucho más importante que la frecuencia respiratoria. Y eso probablemente también lo podemos reflejar en el estudio de 6 versus 12, el que le mostré al principio, que se los mencioné al principio, cuando hacen este estudio el año 2000 de 6 versus 12 ml por kilo. Fíjense usted los valores de power, compárenlo con nuestros estudios que tuvimos entre 16 y 25. Tienen 36 y 44 joules por minuto. Y tienen esos niveles de power con 12 ml por kilo, pese a que la frecuencia respiratoria eran de 16 por minuto, pero claro, tenían un volumen corriente de 800 ml, como ventilamos en los 90 y antes, por supuesto, y por lo tanto ahí, y driving pressure en ese estudio, 25 centímetros de agua. Hoy en día tratamos de ventilar bajo 15 centímetros de agua, entonces probablemente es un factor bastante importante para explicar nuestros datos negativos. Y lo otro, finalmente, este es un paciente que ingresó a nuestro estudio, que tenía un power aproximadamente de 30, y que nosotros lo miramos en la fase aguda, en la fase exudativa, cuando hace muy bien el PIP y la ventilación protectora, pero cuando estos pulmones se organizan y veíamos esas distensibilidades terribles, probablemente ahí el impacto puede ser mayor. Sin embargo, cómo bajar la frecuencia en un paciente que tú quieres despertar. Ahí tú ya no puedes influir, el paciente está a su libre albedrío, de manera que nosotros seguimos creyendo en este concepto del power, pero tiene la limitación de que es una fórmula que engloba todos los elementos y que de repente se pierden sus elementos naturales, y por eso la ventilación tiene que ser eh, la frecuencia respiratoria titulada de acuerdo a otros factores más allá de la protección pulmonar en un paciente que ya está con una ventilación protectora y que tiene que ver con el equilibrio ácido-base, con factores mecánicos como si hay aumento de resistencia y atrapamiento aéreo, etc. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, esta es un poquito la idea que tenemos, es postular nuevamente, de hecho ya postulamos, y ahora vamos a tratar de prolongar este pedido a 72 horas. Ya mostramos que era seguro, ya mostramos que hacíamos bien a los pacientes, entonces lo que queremos ahora es tratar de prolongar este pedido a 72 horas. Y dejo de compartir para abrir la discusión. Buenísimo, buenísima la presentación. Eh, Tú nos mandaste un trabajo que fue como el que abrió la línea de esto, ¿cierto? Entonces, ese era un trabajo con 10 pacientes. Entonces, el análisis inicial, sin toda esta explicación, claro, se hacía bastante diferente, digamos. Eh, Mi pregunta para ti es la siguiente. En estos trabajos, esta serie, lo que ustedes han encontrado acá son resultados negativos. O sea, en realidad la frecuencia respiratoria da exactamente lo mismo, siempre y cuando tengáis una estrategia ventilatoria protectora. Es así, ¿cierto? Así es, más o menos. Y Ya, mantenga pH dentro, pH CO2 dentro del límite aceptable, porque por si te supuesto, llega a 90 la taquicardia, en fin. eh, por supuesto. Pero pensando en eso y viendo esos resultados, ¿por qué creen ustedes que prolongando el periodo de estudio o de análisis va a haber alguna diferencia? Porque cuando tú veis todos estos biomarcadores que analizaron, en realidad se ve que no cambian en nada, pero ¿por qué creerían ustedes que a las 72 horas esto va a haber alguna diferencia? sí, no te mencioné, pero hay otros estudios. Por ejemplo, hay un estudio del año 99, un italiano, los que describen el biotrauma, que las diferencias las encuentran a las 36, 48 horas. En el estudio del AirDSNet
también lo encuentras bastante más alejado, digamos, a las 48, 72 horas en el estudio de Leader 10net, que hay un pequeño grupo que están midiendo las citoquinas. Eh, y no solamente citoquinas, ¿no? Vamos eh, a medir también función pulmonar, porque el daño no solamente se evidencia en citoquina, además que estos pacientes ya llegan inflamados. El paciente que te llega una falla respiratoria, él ya llega con citoquina circulante, un poco distinto de lo que son los modelos experimentales. Eh, Ahora, si tú me dices, yo creo que el impacto, yo creo que esto, la frecuencia respiratoria o el power tiene un impacto, pero esto no, en 12 horas tú no lo vas a mostrar, no lo vas a mostrar. Y eso ya lo vimos, digamos. Probablemente si lo hubiéramos hecho el año 90 con volúmenes corrientes elevados, pero en ese tiempo eh, no era planteable manejar así a propósito, digamos, manejar un CO2 más cercano a 55. Eso hoy en día lo podemos plantear y nuestro estudio también apoya, ¿ah? Pero creemos que hay que seguir en esta línea. Yo creo que todavía hay algunos eh, vacíos que explorar. Mauricio, Sí, hola, ¿se escucha, Guillermo, cierto? ¿Me escuchas? Ya. bien. Mira, la pregunta que tengo tiene que ver un poco con la inflamación que han estado tratando de medir ustedes en este setting de pacientes, que de por sí son pacientes que viven inflamados de base y que eventualmente tienen alzas de citoquinas por otras causas y razones. ¿Cómo crees tú que eso influye en los resultados de tu trabajo? Por un lado, es una cosa. Y lo otro, en anestesia, por ejemplo, se habla harto de que la inflamación sistémica que los pacientes tienen y desarrollan se asocia también con una potencial neuroinflamación que se expresa, por ejemplo, en aumento del delirio perioperatorio o deterioro cognitivo de los pacientes. ¿Ustedes han medido algo de eso? Y si acaso estas estrategias ventilatorias hacen algún cambio, crees tú, en la posibilidad de producir más o menos neuroinflamación en términos de la sedación que ustedes están usando? Yo sé que tú tenéis trabajos, por ejemplo, que en algún momento compararon distintas sedaciones de metomidina, estuviste explorando esa cuestión. No sé si esta estrategia ventilatoria tiene algún impacto sobre eso. O sea, son dos preguntas en una, si tú quieres. Mm. Mira, es buena pregunta. Eh, Súper buena pregunta, la verdad, porque eso es tema de otra línea de investigación, ¿ah? Otra línea que a mí me tiene muy inquieto, la verdad. Mira, con lo primero, esto se dio la particularidad, lo que tú dices, estos pacientes vienen inflamados y tienen su perfil de citoquina relativamente de acuerdo a la condición. El COVID en particular, estos fueron puros pacientes COVID. Tenía, por ejemplo, interleuquina 6 muy baja. Eso que hablan de la tormenta de citoquinas, cuando partió el COVID, no, hacen tormenta de citoquinas, la fiebre llega a 50 grados. eh, Era mentira. No, el nivel de citoquina de estos pacientes es bajo 100 picogramos por ml, si no me equivoco, versus en pacientes con neumococos, por ejemplo, 500, 800, son valores muy altos. Si uno compara el COVID con las neumonías, digamos, de otra etiología del COVID, el que tiene la interleuquina más bajo. Y eso tal vez pudo haber sido un elemento también, pero no nos vamos a agarrar de eso en la discusión. Vamos a poner dentro de las limitaciones nomás de que son solamente pacientes COVID, así que nuestros datos no pueden extrapolarse a otros pacientes. Ahora, en relación con el problema de la neuroinflamación, es cierto, eh, y me gusta ese concepto de que los pacientes hacen un delirio por la inflamación, pero que tiene que ver con la patología de base. Eso es lo que yo siempre les digo a los jóvenes, que cuando el paciente está con delirio no es por la droga, es por la patología de base. Si tú estás con delirio,
tienes que preguntarte, ¿estoy controlando la patología de base? ¿Están los antibióticos en dosis apropiada? ¿No habrá aparecido un hongo? ¿No hay una colección residual? Esas son las causas por las cuales, y no creo yo que la droga sea la causal de la neuroinflamación o que te vaya a cambiar, y jamás he creído que las benzodiazepinas produzcan delirio. Yo creo que mucho más, por ejemplo, son los opioides. Los opioides sí, son tremendamente prodeliriosos y me gusta sacarlos. Lo estoy sacando, lo estamos sacando cada vez más precoz en la evolución del paciente. La ketamina, ¿para qué decir? No, yo no uso ketamina prácticamente. Eh, pero es un tema que yo creo que tenemos que apearnos, porque en este COVID en lo que fallamos fue en el despertar. Y todos esperábamos la magia de las drogas, y la verdad que yo creo que la neuroinflamación es derivado del proceso inflamatorio sistémico, o sea, de la patología de base. ¿Ah? Y eso es algo, eh, me cuesta hacer el modelo experimental, cómo estudiarlo en el setting clínico, ¿te fijas? Pero yo creo que ahí hay que ponerle un poco el diente, porque, claro, si uno mira cómo estamos ventilando ahora, ¿cómo podéis ser más protector? ¿Te fijas? Estáis con volumen corriente bajo, con driving pressure bajo, ya no le podéis sacar como más grasita a ese chancho, sino que tenéis que trabajar en el despertar. El despertar es donde fallamos. Y yo creo, ahí tiene mucho que ver los modos ventilatorios. ¿Te fijáis? Por ejemplo, este estudio no se puede hacer en el despertar porque yo no puedo regular la frecuencia respiratoria del paciente ya. ¿Te fijas? El paciente va a respirar de acuerdo a su demanda ventilatoria. Claro, lo puedo volver a sedar, lo puedo volver a poner, pero no es la idea. La idea es sacar al paciente del ventilador. ¿Ah? Pero es buena pregunta, no tengo respuesta y creo que es una línea de investigación que tenemos que trabajar en conjunto en un futuro mediano. Muchas gracias. Buje, Dale, flaco. Buje, esto más que por el tema de tu investigación, te quiero llevar un poco a tu experiencia como investigador, porque hay dos cosas que a mí me llaman la atención de esto. Uno es que te estás presentando un estudio que no muestra resultados, diferencia en la intervención que tú estás haciendo en los grupos. La intervención no parece mejor que el standard of care del momento, y eso genera habitualmente en la mayoría de las revistas una barrera de entrada al trabajo, ¿ya? Entonces mi pregunta es cómo van a manejar eso. Y mi segunda pregunta es que tu hallazgo de una u otra manera va en contra de lo que tú crees que finalmente debería ser la conducta en el manejo ventilatorio de los pacientes, por lo tanto va a contribuir al peso del conocimiento en forma negativa a lo que tú crees que debería ser como ventilación de los pacientes. ¿Cómo lidias con esas dos cosas que para mí de una u otra manera no tiene hallazgos positivos, sino que no hay diferencia, y tú en lo más íntimo crees que estos hallazgos no son lo más dudas de los hallazgos finalmente, que fue la palabra que tú usaste? ¿Cómo No, manejas esta disonancia en la práctica? no dudo de los extranjeros que muestran de repente algunos resultados tan rimbombantes. Oye, tú tenías Ya, una teoría y los datos van, pero de acuerdo. Ahora se han descubierto un par de casos nuevamente que son fake, ¿ah? Datos inventados. Tú no tienes cómo demostrarlos, cómo probar, poner en duda la labor de otros, pero te cuesta. ¿Ah? Ahora, yo creo que cuando tú tienes un estudio bien hecho y que aporta el conocimiento, yo creo que tiene buenas chances de entrar en una revista de peso, porque el estudio es bien cuadradito, los datos son los datos, y te muestra que esta teoría del power tiene sus limitaciones, y ciertamente el umbral, ese 17 joules, no es. Y probablemente las limitaciones, me acuerdo Jorge Ursúa me citaba un hombre que por todos estos índices, cualquiera, la resistencia vascular sistémica, el Left Ventricular Stroke Work Index, es una masa que eh,
lo más importante son los valores individuales. ¿Te fijas? Por eso esto del poder yo creo que te aporta para decir realmente la frecuencia respiratoria es importante para la homeostasis, para mantener el CO2, el equilibrio ácido-base, pero no es tan importante en lo que es la protección si tú estás ya dentro de valores protectores. Así que a mí me parece que aporta el conocimiento y va a ser en este momento la mejor evidencia, porque no hay ningún otro estudio que haya dirigidamente bajado la frecuencia respiratoria para lograr lo que antes se llamaba hipercapnia permisiva, que un poco se abandonó porque todos se empezaron a concentrar más en estos temas del volumen. Así que me parece que de todas maneras va a ser un aporte y yo creo que debería ser publicable en una revista tipo el Blue Journal o el Intensive Care Medicine, que van a ser las dos revistas que tenemos pensado enviar. Así que eso. Ahora, yo creo que yo creo que realmente es mejor ventilar con menos frecuencia que con más frecuencia. Y creo en esto de disminuir si una ventilación protectora, al mover el pulmón, lo hago 30 veces por minuto, lo puedo bajar a 24, va a ser un beneficio para el paciente. Y también me va a permitir, digamos, demostrar que CO2 de 50, no, durante el COVID llamaban porque el paciente para ECMO, porque el paciente tenía CO2 de 51. Entonces vamos a desmitificar esto de las acidosis respiratorias terribles. Y por último, yo estoy abierto, yo creo que la verdad esto es una pregunta, realmente yo no sé, no estoy apostando para ninguno de los dos lados porque a lo mejor al tener el CO2 más alto durante 72 horas, en el despertar tengo más o menos delirio. Así que eso es algo a estos pacientes en esta etapa. Queremos medirle a todos los pacientes, evaluar algún método de monitoreo. Pedimos un de estos SETCOM se llama, para los aparatitos. Setline. El SETline. Pedimos un SETline para a todos los pacientes evaluar de alguna manera la función del cerebral y tratar de ir despertándolo, mirando qué es lo que sucede. Y a lo mejor influye en la incidencia del delirio, porque va a haber más o menos vasoconstricción y vasodilatación cerebral. Entonces, se puede generar ahí. Yo creo que esta es una pregunta abierta. Yo no estoy apostando con que la frecuencia sea mejor, sino que creo que puede ser mejor, pero no estoy seguro. Es una pregunta absolutamente abierta y me parece que yo creo que el factor del tiempo realmente puede tener un impacto y hacernos mirar cosas que no estamos viendo en un estudio que está tan acotado a 12 horas, digamos, y que tampoco ves la intervención, porque primero le pones 12 horas en frecuencia baja y después 12 horas en alta. Así que aquí, en cambio, los pacientes van a estar con 72 horas en estas condiciones. Gracias, Buge. Busque una pregunta. ¿Dónde queda el concepto de ventilación de alta frecuencia que se usa, por ejemplo, en niños, en neonatos, etcétera? ¿Cómo lo Mira, interpreta o cómo va a quedar ahí yo eso? siempre la alta frecuencia yo la asumía como ventilación convencional, es ventilación con presión positiva, porque algunos lo ponían con métodos no convencionales de ventilación, es ventilación convencional. Si en el fondo te hace vibrar ahí, el CO2 escapa de una u otra manera. Mientras abre el pulmón, tienes más superficie y por difusión se escapa el CO2 nomás. Eh, pero hubo dos estudios en adultos que en uno participamos nosotros, que mostró mayor mortalidad con la alta frecuencia. Y eso no deriva de la alta frecuencia per se, sino que el protocolo te amarraba y tú no podías cambiar la presión dentro de 6 horas. Entonces, era una tontera, fue un problema del protocolo. Pero tiene mucho más sentido ventilar
con volúmenes conocidos, con presiones conocidas, y en los cabros chicos es muy difícil. Imagínate a un cabro de 1 kilo, ¿cómo lo ventiláis con 6 ml por kilo? Entonces es mucho más fácil ventilar por forma presurizada. Y en el fondo eso es la alta frecuencia oscilatoria, es ventilación presurizada. Y yo no tengo real control del volumen corriente, porque el paciente le estáis tirando presión y se produce atrapamiento. Entonces tú mides presión media vía aérea. Es una ventilación bastante compleja, pero que se acomoda para los niños. Pero yo no creo que sea un mecanismo distinto, y en los niños, en los neonatos, es muy difícil ventilar. Así que yo creo que ahí se aplica este tipo de ventilaciones, que en el fondo es presión control nomás. Cami Camila, está... Eso. Hola, doctor. ¿qué tal? Ah, se apagó. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Primero agradecer por la presentación, la encontré súper buena. Y quería preguntarle en términos prácticos, yo sé que nunca nosotros podemos ventilar igual que ustedes por nuestros ventiladores, que son harto distintos en la máquina de anestesia que los ventiladores de la UCI, pero en estricto rigor, ¿cuál es el orden que realiza usted para ir mejorando la ventilación? Como de lo menos nocivo a lo más deleterio que pudiera ser. No sé si se Ya. entiende, como primero uno Sí, debiera jugar con el volumen mira, o con la frecuencia en este caso. primero el volumen, siempre el volumen primero. A todo esto, las máquinas de anestesia a mí me reencantaron cuando estuve arriba en el 6.º piso. Me reencantaron con el IMB, que está desterrado, y en este momento quiero mostrar ahí que el IMB presurizado, porque tenía un problema la máquina de anestesia ahí, que se le quedaba pegado el PIP en una presión de soporte rara que tenía el ventilador. Pero así que son buenos esos ventiladores, ¿ah? Y pueden ventilar perfectamente, igual que en la UTI, en un paciente con una falla respiratoria, que te llega una pancreatitis, con un pulmón pesado, o un paciente con un distrés que tiene alguna complicación, una empiema, se puede ventilar perfectamente. Lo primero que tú tienes que ver es el volumen, siempre el volumen, 6 a 8 ml. Luego, el PIP, que se titula de acuerdo a la mejor mecánica. Y muchas veces, si te llega un paciente, tú lo que tienes que hacer, maniobra de reclutamiento y titular el PIP a mejor mecánica. Y por último, la frecuencia respiratoria. Yo creo que ese es un poquito el orden, ¿ah? Y la frecuencia respiratoria para mantener CO2 bajo 60. Eso es lo que está aceptado, y eso es lo que funciona. Y eso, volumen control en la fase, mientras tú estás, no tiene sentido presión control, creo yo, en pabellón, porque va a haber muchos cambios. De repente te inflan la guata, te la desinflan, el volumen corriente va a bajar, va a subir, el CO2 va a ir para arriba, para abajo. Yo creo que tiene sentido mantener la ventilación minuto constante, y eso es volumen control. En modalidades presurizadas, tú no mantienes el volumen minuto constante. Doc, y no sé si ustedes tienen también el modo como presión, control, volumen garantizado que tenemos nosotros ahora en algunas máquinas de anestesia. Sí. ¿Sería un poquito más protector quizás por la forma de entregar el flujo? ¿O da lo mismo? No, eso hay, el volumen control, tú tienes volumen control, presión regulado, pero todos son volumen control. Entonces yo le voy a tirar 400 ml con una curva desacelerativa. En el fondo, lo que hace daño es la presión al final de la inspiración, la meseta. Esa es la presión que vale. Por lo tanto, independiente de cómo yo envíe el flujo, la presión meseta va a ser la misma si yo tengo el mismo volumen. Va a ser la misma. Entonces, uno lo único que hace muchas veces es perder información. Claro, de repente, comenzamos esos modos a ocuparlo en los años 90, porque uno disminuía la presión pico. Pero la presión pico no daña. La que daña es la meseta, y esa es dependiente del volumen corriente. Así que no ofrece grandes ventajas. Yo personalmente no utilizo. Cuando quiero liberar el flujo, despertar al paciente, me paso inmediatamente a presión control. Inmediatamente.
le hice una clase en algún momento a la gente, a los anestesistas de Talca. Me acuerdo de las modalidades, porque me preguntaban de las modalidades ventilatorias. A lo mejor podríamos volver a hablar con los residentes ahí eh, si les interesa el tema. Modalidades en pabellón, digámoslo así. Excelente. Vamos a Guillermo, ya desayunar. estamos, sí, yo creo que estamos en hora porque estamos ya para entrar a pabellón. Así que te agradezco muchísimo la presentación y haber estado aquí tan temprano con nosotros. Así que un abrazo y espero que se repita esto. Ya viejo. Chao, chao. Chao. Cariño a todos. Chao, chao.